nefrointersticiales. Acá hay los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? A ver, las nefropatías tubulointersticiales son todo aquel daño que se da a nivel de, como su nombre lo dice, a nivel del túbulo y del intersticio. Recordando que estos elementos prácticamente forman el 80% del volumen renal. Y los otros componentes, ¿cuáles son? Los glomérulos y los vasos, ¿no es cierto? El término nefropatía tubulointersticial fue acuñado desde hace mucho tiempo. También se conoce como nefropatías intersticiales, ¿no? Es aquel daño que se da en ambos casos, en túbulo y en intersticios, porque hay otras patologías que solamente causan daño tubular, que son las enfermedades tubulares que no van a ser el motivo de esta presentación, ¿ya? Entonces recordemos que podemos hablar sobre túbulo intersticial o sobre nefritis intersticial específicamente, ¿ya? Entonces recordemos que en el intersticio vamos a tener dos elementos importantes, las células intersticiales, que son de tipo 1, como los fibroblastos light, o las de tipo 2, que incluyen los monocitos, ¿no? Derivados de células dendríticas y además de células de macrófagos. Y aparte de esa célula hay una matriz que conecta, que es una red fibrilar de colágeno y que hace pues de sostén prácticamente de todas estas células intersticiales. Recordemos cuáles son las funciones del túbulo y el intersticio. Como habíamos dicho, es un tema de soporte, necesita soporte estructural. Es un medio de conducción para el transporte de solutos y es un órgano de síntesis de diversas hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, las citoquinas, etc. Tenemos una clasificación en relación a nefritis intersticial aguda y la nefritis intersticial crónica. Como su nombre lo dice, el término agudo es en menos de 3 meses, hay un descenso en la función renal, hay un daño en la biopsia con edema e inflamación. El principal afectado, bueno, el riñón es el órgano afectado, pero el área específicamente a nivel túbulo intersticial. Y mayormente el tema agudo es inducido por drogas. A diferencia del cuadro crónico, donde ya vemos que el daño histopatológico deja de ser inflamatorio para pasar a ser fibrótico, ¿ya? Es más de 3 meses en el tiempo, ¿ya? El otro tema también es que no solamente vamos a ver fibrosis, sino vamos a ver atrofia del intersticio, atrofia tubular asociada, y finalmente, pues, esclerosis final, ¿no? La epidemiología de estas neuropatías intersticiales generalmente, pues, van mayores de 65 años. Se va a encontrar que si hacemos una biopsia a pacientes que ya tienen daño renal, el 2 a 3% va a ser como consecuencia de esta nefritis intersticial. Y si hacemos una biopsia en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, el 7 al 15% va a ser consecuencia de esta nefritis intersticial. ¿Por qué en pacientes mayores es más prevalente? Porque recordemos que hay mucha polifarmacia asociada a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los fármacos, la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Recordemos también que a partir de los 40 años el riñón envejece y se adapta menos a los cambios. Si yo soy joven, tengo una deshidratación, rápidamente mi organismo se va a adaptar. Pero si yo tengo cierta edad, ya vengo desde un déficit, el avejentamiento de los glomérulos, y obviamente la adaptación va a ser mucho más lenta. Entonces, acá hay un cuadro donde puntualizamos que el agudo es abrupto, como lo habíamos dicho, el crónico es persistente, es ese crónico, como bien se dice, ¿ya? Es más idiosincrásico, el crónico es por daño lento de cada uno de los glomérulos, y el glomérulo vecino es el que hace la acción vicariante y a la larga pues hay una hiperfiltración, lo que conduce a un daño.
¿ya? En relación a la nefritis intersticial aguda, ¿cuál es la etiología de esta patología? Vemos acá que la mayor frecuencia se da con fármacos, luego vienen las infecciones. Hay un grupo de causa desconocida. También hay un grupo asociado a enfermedades sistémicas. También hay nefritis intersticial asociada a procesos neoplásicos y alteraciones metabólicas. En relación a los fármacos, recordemos que hay muchos fármacos que los usamos continuamente en el día a día, ¿no? La ampicilina, quien no conoce, pues, quien no usa las cefalosporinas, el ciprofloxacino, ¿no? Tratamiento para la tuberculosis, el etambutol, la rifampicina. Los AINES, sobre todo en gente mayor, por el problema de artrosis, ¿no? Otros como el allopurinol para el tema de la gota, el aciclovir para el tema del herpes, y la fenitoína para problemas, convulsiones, la furosemida como diurético, el omeprazol, el pantoprazol, ¿no? Son medicamentos que realmente, pues, son bastante conocidos en nuestro uso diario, ¿no? Y en cuanto a infecciones, vamos a ver que tanto las bacterias, los virus y otro tipo de patologías están asociadas, pues, a nefropatías intersticiales. Entre las bacterias, yo creo que es común ver el tema de la Escherichia coli. Tenemos la primera causa de infecciones urinarias es por Escherichia coli. Entonces vemos que una infección urinaria puede darnos obviamente, una nefritis intersticial, una infección urinaria vía alta, ¿no? La salmonela, los virus, por ejemplo, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus de HIV, el poliomavirus. Ahorita estamos con el tema del coronavirus. También ha salido publicado que puede producir algún tipo de daño específico, ¿no? Entonces, otros como más desconocidos, como la leptospira. Sin embargo, la tuberculosis renal es más prevalente en nuestra sociedad, ¿no? Las idiopáticas, las más conocidas son las nefropatías por anticuerpos antimembrana basal pero tubular y el síndrome de nefropatía intersticial con uveitis conocido como TIN. En enfermedades sistémicas, las enfermedades, pues, autoinmunes, el lupus, el Sjögren, la sarcoidosis. Los linfomas, las leucemias y el mieloma también me va a producir, pues, un infiltrado de estas, muchas veces sustancias paraproteicas a nivel intersticial, ¿no? Alteraciones metabólicas como la hipercalcemia y la hiperuricemia, por ejemplo, la gota también van a producir estas nefropatías. En ese cuadro estoy enviando me gustaría que se queden con esta imagen en el sentido de que de antibióticos lo más frecuente es la penicilina, las cefalosporinas y las sulfas, los AINES, los diuréticos y realmente puede ser el captopril, la ranitidina y el omeprazol. Acuérdense de esto porque les cuento que día a día veo pacientes que vienen por elevación de urea y creatinina y definitivamente una causa bastante común es el uso de este tipo de fármacos. ¿Cuál es la presentación clínica y el síndrome nefrótico asociado a este uso de, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es la eosinofilia, el edema, la hematuria, la piuria. Sin embargo, no solamente estamos hablando de un problema con los AINES, también tenemos otro tipo de toxinas que son comunes en el día a día. Por ejemplo, para bajar de peso usamos las famosas hierbas chinas. Se ve que el ácido araquidónico tiene relación con nefropatías tubulointersticiales y a la larga daño renal y pérdida de la función y entrada a diálisis. Otros medicamentos también que se sabe producen daño, por ejemplo, son la ciclosporina
y el tacrolimus, que son inmunosupresores que se dan comúnmente en enfermedades autoinmunes y también en el trasplante renal. Entonces, ustedes dirán, doctora, pero si el trasplante renal se supone que no puedo dar nefrotóxicos, ¿por qué les voy a dar estos inmunosupresores que se sabe son nefrotóxicos? Estos medicamentos, como ustedes lo saben, cuando tenemos todos nosotros tenemos un sistema propio, que es el HLA, que son antígenos a nivel de la superficie de la célula, que reconoce que es propio de uno, reconoce lo propio de lo extraño. Entonces, si yo viene un órgano con otro HLA, mi organismo lo va a identificar y lo va a destruir. Es por eso que se produce el rechazo. Para evitar todo eso, el paciente que es sometido a un trasplante se le da medicamentos inmunosupresores para poder tolerar ese órgano extraño. En este caso, la ciclosporina y el tacrolimus. Sin embargo, estos medicamentos, si no los doy de forma adecuada, a una dosis correcta y en el momento correcto, obviamente pues puedo causar nefrotoxicidad y me puedo ir a producirle daño renal. Entonces todos estos medicamentos inmunosupresores se miden en sangre, hay un dosaje en sangre. Eso se llama medicamentos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Entonces, si le doy mucho, me va a causar nefrotoxicidad, y si le doy poco, me va a causar probablemente una inadecuada función y por lo tanto un rechazo, ¿no? Entonces, estos medicamentos son de mucho cuidado porque puede llevar a la nefrotoxicidad en el tiempo. Antiguamente se trabajaba mucho con la ciclosporina, la cual es más errática y producía mayor nefrotoxicidad que el tacrolimus, que es un poquito más estable. Y hay otras, como por ejemplo el litio. Antiguamente, pues, para las enfermedades mentales se usaba mucho el litio. Ahora cada vez, pues, hay mejores medicamentos y menos tóxicos. Las infecciones, ya hemos hablado, ya acá la más conocida, yo creo, por ustedes es la tuberculosis, y que ya va a ser asunto de un seminario completo para ver el tema de tuberculosis y riñón. Enfermedades autoinmunes, ya habíamos hablado de estas enfermedades que realmente pues son raras y que existen en menor cantidad y son de difícil diagnóstico, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la patogenia de este daño a nivel túbulo intersticial, ¿no? Vamos a encontrar que va a haber un fármaco que va a ingresar al riñón y de manera de acteno se va a unir a las proteínas celulares. Este antígeno se va a encontrar en la superficie del riñón y va a presentarse al complejo mayor de histocompatibilidad. Va a haber una respuesta a este acteno porque es algo extraño, es un antígeno extraño, como lo habíamos manifestado, y por lo tanto pues va a haber una serie de respuesta inflamatoria, ¿no? Una expansión clonal, va a haber una gran cantidad de linfocitos B y T liberados, ¿no? Los cuales pues van a producir también linfocitos CD4, linfocitos citotóxicos, los cuales van a causar pues apoptosis y necrosis tubulares. Aumento de las células inflamatorias y por lo tanto pues todo el daño que podría verse. Luego de una inflamación vamos a tener pues lo que es el tema de fibrosis. Muy bien, entonces este es un ejemplo de patogenia y hemos tomado el caso de la nefrotoxicidad inducida por fármacos. El diagnóstico de las nefropatías intersticiales se hace por biopsia renal, ¿ya? En las agudas vamos a ver que hay un edema intersticial, va a haber un infiltrado mononuclear córtico-medular, va a haber zonas segmentarias de fibrosis y necrosis. Esto es de mínima cantidad cuando hablamos del agudo. Cuando hablamos del crónico, más bien la fibrosis y necrosis va a ser mayor. Un engrosamiento de la membrana basal a nivel tubular.
Miren acá, vemos un infiltrado, esos puntitos morados, es un infiltrado a nivel del túbulo intersticial, miren. Prácticamente hay borramiento de los túbulos, ¿no? Hay una gran cantidad de infiltrado intersticial. Estos infiltrados pueden disponerse en forma difusa o parchada. Recuerden que a veces la biopsia renal, algunas veces, no vamos a tener podemos encontrar primero una muestra frustra, donde no hay una muestra adecuada. Podemos encontrar una muestra de unos riñones normales porque las lesiones son en parches y de repente a la hora de tomar la muestra se tomó la muestra de un área donde no había algo que nos podía mostrar que había pues un cuadro inflamatorio en ese lado, ¿no? Entonces, vamos a ver la presencia de linfocitos, macrófagos, eosinófilos y células plasmáticas. En el cuadro clínico, habíamos dicho, vamos a encontrar un paciente con una aparición inesperada de fiebre, eosinofilia, puede haber rash cutáneo, puede haber hematuria, hipertensión, oligoanuria y azoemia, ¿no? Entonces, en todo paciente que comienza a subir urea y creatinina, debemos sospechar y de forma aguda un problema de una insuficiencia renal aguda, probablemente asociada a un cuadro glomerular o túbulo intersticial. Entonces, vamos a ver la historia clínica del paciente asociada a hipersensibilidad a fármacos, algún tipo de alergia, alergia a la vancomicina, alergia a las sulfas, alergia a las penicilinas, infecciones recientes que hubieran ameritado el uso de algún tipo de antibióticos, aparición repentina de fiebre, hipertensión también, elevación de urea y creatinina. Como es agudo, el riñón lo podemos encontrar normal o en algunos casos podemos encontrarlo de forma incrementada cuando hay infiltración, como por ejemplo en el linfoma, ¿no? Va a haber hematuria y puede haber presencia de leucocitos en orina. La presencia de leucocitos en orina de forma aislada no quiere decir infección urinaria. Leucocitos en orina podemos encontrar en lesiones tubulointersticiales. Entonces, acá hicieron un cuadro donde se hizo una evaluación de todos los pacientes que hicieron nefritis tubulointersticial y cuáles fueron sus características comunes. Por ejemplo, el 100% hizo elevación de urea creatinina. El 82% hizo leucocituria, como lo habíamos mencionado. El 93% hizo proteinuria no nefrótica. Lesiones tubulointersticiales, generalmente algunos libros lo catalogan la proteinuria en menos de 1 gramo, otros menos de 2 gramos. Daño glomerular es generalmente la proteinuria mayor de 3 gramos, 3.5. También se ha visto presencia de microhematuria, eosinofilia en sangre y también puede haber eosinofilia en orina. La fiebre, las lesiones articulares, muy rara vez un síndrome nefrótico así con grandes cantidades de pérdida de proteínas. En la mayoría de los casos, estas nefritis intersticiales agudas tienen síntomas inespecíficos, generales. Náuseas, vómitos, fiebre, malestar, dolores articulares, rash. Sin embargo, pues, cuando hablamos de cuadros alérgicos, nefritis intersticiales idiosincrásicas, agudas prácticamente, hablamos de eosinofilia. La fiebre puede ser intermitente, en algunos casos puede no haber. El rash puede ser en piel y puede haber también un rash en cara. ¿Ya? Pueden haber lesiones maculopopulares o morbilliformes, ¿no? Que podemos encontrar en piel. Y bueno, es importante también la presencia de hipertensión arterial y edema, que ya nos está indicando que hay algún tipo de daño ya renal mayor.
También en ese tipo de patologías va a haber un cuadro donde se va a caracterizar que estos pacientes pierden grandes cantidades de sal. Es por eso que en las nefropatías subintersticiales es excepcional que haya hipertensión arterial. En las glomerulopatías es común que haya hipertensión arterial. En las nefropatías subintersticiales es raro que haya hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque al perderse sal, prácticamente pues es menos común que haya pérdida de, cuadros de hipertensión. Entonces, también vamos a tener estas nefritis intersticiales asociados a infiltrados, por ejemplo, en enfermedades como el linfoma, el mieloma, ¿no? Donde vamos a encontrar proteínas como la microglobulina, las cadenas ligeras de inmunoglobulina, es decir, la proteinuria tubular. Entonces debemos recordar que la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de esta lesión. Vamos a tener, acuérdense, cuando presente casos clínicos, una elevación de la ureacreatinina, ¿ya? Aguda, generalmente si tratamos de caso agudo. En el examen de orina puedo tener leucocitos, puedo tener eosinófilos, puedo tener cilindros leucocitarios. En sangre también puedo tener eosinófilos, el cuadro y proteinuria, y el cuadro clínico puede haber rash, puede haber fiebre, puede haber dolores articulares, lesiones dérmicas, etc. En la imagen, en las ecografías, en las tomografías, vamos a encontrar pues un riñón en el cuadro agudo ligeramente aumentado, la ecogenicidad aumentada. ¿Y cuál es el tratamiento de estas nefritis subintersticiales agudas? Obviamente, al inicio, si es que está asociado a un problema de deshidratación, un problema hidroelectrolítico, voy a tener que mejorar la diuresis. Por ejemplo, generalmente un ejemplo, cuando yo tengo una pielonefritis, hay una inflamación a nivel tubo intersticial, hay un compromiso debido a la presencia de gérmenes, por ejemplo, asociado a la E. coli, ¿cierto? Y estos pacientes por lo general pues vienen con fiebre, pérdida de líquidos, baja ingesta también de líquidos por náuseas y vómitos asociados. Entonces lo que nosotros hacemos es hidratar al paciente, ¿no? Acuérdense también que estas pueden ser perdedoras de sal, tengo que evaluar cómo está el sodio y el potasio. Recupero, le doy volumen, y si es que necesita le puedo dar cloruro de sodio, le agrego sal, obviamente evitando pues la sobrecarga del paciente, ¿no? Identifico el agente causal, si es un AINES, qué tipo de antibiótico es, etcétera, y obviamente tengo que retirarlo. La probabilidad de que con el retiro de este agente, ese antibiótico, pueda mejorar, dependerá del tiempo que estuvo expuesto a este agente de lesión, ¿no? Luego de eso, veo qué otros medicamentos recibe el paciente. Si es que hay otros medicamentos que pueden influenciar en ese daño. Y si a pesar de eso sigue elevándose la ureacreatinina, voy a iniciar el uso de corticoides. Pulsos de metilprednisolona, 125 a 200 miligramos por día por 3 días, seguidos de prednisona. Más o menos, a ver, si yo tengo 60 kilos son 30 miligramos, a 0.5 miligramos por kilo por día. Le doy a ver, son 30 miligramos, que lo puedo dar más o menos 2 semanas y luego voy desescalando 5 miligramos semanales. Sin embargo, hay algunos pacientes que responden al tratamiento, pero hay un grupo de pacientes que no responden al tratamiento. Entonces, se han hecho varios estudios. Por ejemplo, hubo un estudio multisistémico donde encontraron que de los 182 pacientes con nefropatía intersticial aguda inducida por fármacos,
que fueron diagnosticados con biopsia y tratados con un corticoide, solamente el 41% se recuperó. Y el 75% se recuperó a los 6 meses. ¿Ya? O sea, el 75% a los 6 meses con este tratamiento hubo recuperación. Y solo 13% recuperó parcialmente, prácticamente menos del 25% de la función inicial que tuvo. O sea, una recuperación mínima prácticamente, ¿no? Ahí está la fuente. Y bueno, es interesante, ¿no? Entonces sabemos que el 75%, si lo tratamos a tiempo, va a haber una recuperación en las famosas nefritis intersticiales agudas, sobre todo aquellas secundarias a medicamentos, pero también tenemos las nefritis intersticiales asociadas, por ejemplo, a infecciones, donde tenemos que identificar el agente y obviamente tratar el agente. También tenemos las nefropatías tubulointersticiales asociadas a neoplasias. Entonces debemos de identificar el agente para ver la conducta que podamos tener en ese sentido. En cuanto a las nefropatías tubulointersticiales crónicas, realmente pues todas las formas de daño renal van a terminar en nefropatías tubulointersticiales crónicas. Porque a la larga, acuérdense que si al inicio el compromiso fue glomerular, luego abarca mayor compromiso, ya se hace intersticial, luego compromete el túbulo y finalmente pues se daña todo el riñón, toda la estructura, ¿no? Al igual que la anterior, pues todo cuadro agudo que no ha sido solucionado nos va a llevar pues a un daño crónico, ¿no? Los fármacos ya mencionados, los mismos, los tóxicos, acuérdense que hay un tema con la minería y el plomo, ¿no es cierto? El ácido aristológico tiene que ver mucho con las famosas hierbas chinas para bajar de peso, ¿ya? Es importante la medicina tradicional china, es interesante. Sin embargo, conocemos todas sus bondades, más no conocemos, pues, las interacciones o las reacciones que podamos hacer a determinados elementos que contengan estas hierbas. Es por eso que siempre hay que informarnos, incluso cuando hagan fármaco, vamos a ver el tema de lo que es nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, cuando hagamos farmacoterapia. El tema también de las neoplasias, las alteraciones metabólicas que ya habíamos descrito, las bases inmunológicas. Y otro tema que es importante, que las uropatías obstructivas, por ejemplo, las enfermedades prostáticas, los quistes renales, el reflujo vesicoureteral, las litiasis, coraliformes, todo eso también me va a producir primero un aumento de la presión intratubular que comienza a retroceder y a la larga pues también me va a producir un daño túbulo intersticial. ¿Ya? Habíamos dicho también que los procesos glomerulares a la larga van a afectar el intersticio y los túbulos y por lo tanto pues el daño y la insuficiencia renal. Este es en relación a las nefropatías tubulointersticiales metabólicas. Ustedes saben que hay nefropatías hipocalémicas y hay nefropatías hipercalémicas. Entonces, ambas, tanto la hipocalemia como la hipercalemia, me van a producir trastornos renales, ¿no es cierto? En la hipocalémica vamos a encontrar nicturia, poliuria, polidixia, lesión renal con respuesta de disminuida de la hormona antidiurética, ¿no? Esta hipocalemia va a producir disminución de la absorción de amonio y aumenta el bicarbonato. Vamos a tener una alcalosis metabólica. En cuanto a la nefropatía hipercalémica, se va a asociar más con presencia de cálculos, las famosas nefrocalcinosis. ¿Ya? Grandes cálculos
prácticamente que rodean a todo el riñón. Acá vemos las nefropatías tubulointersticiales inducidas por medicamentos. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado de lesiones en piel con un conglomerado que tendría a unificarse, ¿no? Habíamos también mencionado que eran las más frecuentes, los medicamentos que ya habíamos dicho. Los síntomas inician semanas o meses después de iniciar el fármaco. Acuérdense, hematuria, piuria, dolor en franco, proteinuria, rash, mialgias, artralgias y presencia de eosinófilos. Este es un cuadro que realmente, pues, vemos que hay gran cantidad de medicamentos asociados a estas nefropatías intersticiales. Y medicamentos que desde un comienzo hemos visto son comunes en nuestro día a día, en nuestro quehacer médico diario. ¿Ya? Con respecto a la nefrotoxicidad por ciclosporinas y hierbas chinas, ya hemos comentado en la anterior presentación. Con respecto a la nefropatía intersticial asociada a enfermedades sistémicas, tenemos ya cuando hablemos en otro capítulo, en otra presentación sobre enfermedades autoinmunes y riñón, vemos pues que tenemos el lupus, ¿no? Hay también el Sjögren, la sarcoidosis y todas estas nefropatías asociadas. En cuanto a infecciones, vamos a ver que va a haber una lesión parenquimatosa de esta bacteria, virus u hongo por lesión directa. Hay un infiltrado de polimorfonucleares. Las que me van a producir lesión directa va a ser la difteria, el Streptococcus, el Mycoplasma, la Brucella, la Yersinia y la Legionella. Realmente en nuestro medio, generalmente ninguna de ellas son comunes, son bastante raras, o sea, hay, ¿ya? Luego tenemos la Leishmania, que también podemos asociar, el HIV, el hantavirus, ¿no? Tenemos también la nefritis por irradiación. El paciente generalmente en su historia clínica, por eso es que ustedes tienen que saber hacer una buena historia clínica, donde les va a referir, pues, que ha sido sometido a irradiación. A veces son radioterapias en enfermedades oncológicas, ¿no? Va a haber una progresión histológica, cambios inflamatorios, degenerativos, trombóticos, esclerosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis. Generalmente esos pacientes pues tienen en este tema se trabaja mucho más que con pacientes, con el personal que trabaja en este tipo de tratamientos. Entonces ellos tienen que usar mucho los famosos protectores de plomo. Y este personal cada determinado tiempo se les da días libres ellos tienen que ser sometidos a un límite de radiaciones mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Creatinina elevada, urea elevada, hematuria, podemos encontrar fatiga, náuseas, hipostenuria, densidad baja, glucosuria, hiperfosfatemia, acidosis metabólica y anemia. Estamos hablando de la nefritis intersticial crónica. El tratamiento, remover el factor causal cuando sea posible, muchas veces ya es tarde. Ponderar el uso de ARA o YECA para los cuadros para disminuir la proteinuria. Limitar la exposición a agentes nefrotóxicos conocidos. Ajuste de medicamentos según la tasa de filtrado glomerular. Control estricto de la presión arterial. Los otros cofactores que habíamos dicho que podían empeorar, ¿no? El sobrepeso, el colesterol, si hay hipertrofia prostática, etc., ¿no? Esto generalmente, como hay bastante daño tubular asociado, vamos a encontrar que va a haber bastante presencia de citratos. Entonces se trata con acidosis, la acidosis con citrato y la anemia con eritropoyetina.
Acá la clasificación de la OMS de las enfermedades tubulointersticiales. ¿Ven? Las catalogan de infecciosas agudas, las agudas asociadas a infecciones sistémicas, las crónicas. Luego vienen las inducidas por medicamentos, las inducidas por desórdenes inmunes, ¿no? En otro ítem, aparte de las infecciosas, las uropatías obstructivas, las nefropatías asociadas con reflujo vesicoureteral, las nefropatías tubulointersticiales asociadas con necrosis vascular, las lesiones tubulointersticiales inducidas por metales pesados, el plomo, el cadmio, las lesiones tubulointersticiales tóxicas o isquémicas, por alteraciones metabólicas, etc. ¿Ya? Entonces, esta es a grandes rasgos la clasificación de la OMS en relación a enfermedades tubulointersticiales. Y acá es un caso clínico. Por ejemplo, tenemos una mujer de 55 años de edad. Es estudiada la consulta en nefrología por cuadro de insuficiencia renal progresiva, secundaria pielonefritis crónica. En una de sus revisiones, la enferma presenta edemas en ambas piernas con fovea. Se determina la proteinuria, que es de 3.5 gramos por día y rica en albúmina. ¿Qué prueba diagnóstica realizaría a la paciente? 55 años, síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Tiene una pielonefritis crónica, ya tiene edemas. ¿Qué prueba diagnóstica realizaría? ¿Qué le haría? Una biopsia. ¿Por qué una biopsia? Porque si yo hablo de una pielonefritis crónica, estoy hablando de una enfermedad tubulointersticial probablemente, y ella me debería dar una proteinuria menos de 2 gramos, 1 gramo. O sea, esa proteinuria de 3.7 gramos como que no coincide con lo que yo sospecho. Entonces yo le haría una biopsia. Porque una urografía intravenosa, ¿no? Porque yo no pienso, generalmente la urografía intravenosa es cuando yo sospecho una neuropatía obstructiva. La ecografía renal, yo la uso cuando pienso tumores renales, litiasis renal. No lo haría tampoco. Lo haría, sí, pero para diagnóstico no me va a servir. Diagnóstico es la biopsia, ¿se acuerdan que les dije es el gold estándar? Muy bien. A ver, este es otro caso, varón de 44 años de edad, refiere polidipsia, tiene un cuadro analítico compatible con una enfermedad intersticial. ¿Qué esperaría encontrar en la ecografía renal? Riñones grandes, riñones en herradura, riñones pequeños de contorno irregular, angiomas renales y riñones supernumerarios. Acuérdense, polifagia, polidipsia, poliuria, probablemente una nefropatía una diabetes temprana, ¿no? Una nefropatía diabética temprana, donde puedo encontrar riñones grandes en la ecografía, ¿no? A ver, otro caso, un hombre de 38 años de edad con función renal previa, normal, presenta síntomas gripales e inicia tratamiento con ibuprofeno, 600 miligramos cada 12 horas. Pasados 5 días, consulta por persistencia de fiebre, artralgias y aparición de una erupción cutánea eritematosa pruriginosa. En la analítica presenta creatinina de 3.2 miligramos por decilitro, urea 126 miligramos por decilitro, eosinofilia, proteinuria de 0.5 gramos en 24 horas. Sedimento urinario con 8 a 12 leucocitos por campo y cilindros hialinos. ¿Cuál es la etiología más probable de la insuficiencia renal aguda? Ya estamos hablando de insuficiencia renal aguda porque tiene 3.2 de creatinina, tiene urea elevada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la etiología más probable? Miren, el paciente usó ibuprofeno, tiene eosinofilia, la proteinuria va dentro de una enfermedad esperada, nefritis intersticial, tubulointersticial esperada.
el sedimento urinario y leucocituria. ¿Se dan cuenta? No hay bacterias. Entonces, ustedes sospecharían, yo creo que coincidirían conmigo con la presencia de necrosis tubular aguda, necrosis cortical por AINES, nefritis intersticial aguda, origen prerenal por vasoconstricción de la arteria aferente glomerular por AINES y glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Bueno, descartamos la glomerulonefritis aguda postinfecciosa porque aparentemente no tiene ningún síntoma infeccioso o historia de dolor de garganta, etc. Origen prerrenal por vasoconstricción de la arteria aferente glomerular por AINES. ¿Qué cosa de origen prerrenal? ¿Qué es? ¿Una ira? Lo primero que eso no cuadra, ¿no? Ya que estamos, no es una prerrenal, sería ya renal, ¿no? A ver, nefritis intersticial aguda, necrosis tubular aguda, necrosis cortical por AINES. A ver, ¿alguien quiere resolver este caso? ¿No hay nadie que quiera contestarla? Puede ser una necrosis tubular aguda. Para la necrosis tubular aguda, estamos hablando de una creatinina elevada, una urea elevada, ¿no es cierto? Proteinuria, leucocituria, sí, puede ser. Pero el uso del antibiótico me puede dar más la idea de una nefritis intersticial aguda. Ahora, necrosis cortical por AINES, el paciente ya no orina. Cuando hay necrosis cortical, el paciente deja de orinar. Y realmente, pues, no, la creatinina no estaría en 3, estaría en 8, 10, la urea estaría en 200, ¿no? Habría hematuria, no, la eosinofilia más indica un cuadro de tipo alérgico idiosincrásico, tipo alergia por AINES, ¿no? Una nefritis intersticial aguda por AINES. Ahora, doctora, ¿y la nefritis intersticial aguda no es parte de una NTA? ¿No es lo mismo? A ver, esa es mi pregunta. ¿Mm? Sí, pero ¿qué pasa? Que el diagnóstico más cercano, la necrosis cortical, la necrosis tubular aguda es grande. Cuando hablamos de NTA, hablamos de una ira estructural, que puede ser por hipoxemia o puede ser tóxica, por tóxicos. La de tóxicos es una nefritis intersticial aguda. Entonces, acá la nefritis intersticial aguda describe mejor, es como que la y describe mejor el cuadro clínico del paciente. En cambio, NTA es muy grande, ¿no? Describe en forma general. Ya, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, le dejo unos 2, 3 casos más que están pendientes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, doctora. Por ahora, creo que me pregunto. Ya, sé que ustedes creo que tienen una clase a las 8, yo no sé si me va a alcanzar media hora para hacerles la otra clase. ¿O lo dejamos para otro día o prefieren que la haga rapidito? Bueno, 40 minutos, ¿no? Pero depende, chicos, digan ustedes. Porque yo puedo hacer 2 clases la siguiente vez. Ya. El siguiente me dijo a partir de las 6, doctora, ¿no? Porque igual vamos a tener clase a las 8 el día viernes.
Yo creo que mejor adelantamos a las 6 para no estar corriendo mucho. Ya saben, doctora. Entonces puede ser el viernes. Entonces hacemos el viernes las otras 2 clases. ¿Está bien? Sí. Muy bien, chicos. Hasta el viernes. Cuídense.